Saludos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega de La Verdad a Fondo, cargada de contenidos especiales de corte social. Así que veamos los temas a continuación. La semana pasada nos conmovió una noticia de una niña de 9 años de edad residente en el Gran Santo Domingo que dio a luz a una bebé producto de una violación. Esta niña se convierte ya lamentablemente en otra cifra más de los casos de embarazos en adolescentes, algunos que resultan por abusos sexuales como este, otros por ignorancia y también falta de educación en el tema sexual, además del descuido de los tutores. Dando seguimiento a estos casos de embarazos en adolescentes, hasta nuestro programa también llegó una alerta de la gran cantidad de estos hechos que se están produciendo en San Francisco de Macorís, que no es uno de los municipios que se encuentran en el ojo de las autoridades ante estos casos. En la República Dominicana nacen cerca de 500 niños por día, media isla que comparte fronteras con la vecina nación de Haití, que en los últimos años ha abarcado cerca de un 30% de estos nacimientos hospitalarios. Sin embargo, las cifras no son tan alentadoras, debido a que la proporción de estos estados de gestación la realizan adolescentes cuyas edades oscilan entre los 9 a 17 años de edad, lo que por décadas se ha convertido en una problemática social y gubernamental. La prevalencia del embarazo en las adolescentes del país sobrepasa el promedio de la región de América Latina con un 22.3% de los nacimientos entre 2010 y 2015, convirtiéndose en el quinto país con la más alta tasa, en donde 90 de cada 1000 niñas se convierten en madres. Las estadísticas más actualizadas datan del año 2016. Las proporcionan el Ministerio de Salud Pública del país y la Oficina Nacional de Estadísticas con colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas e indican que para ese año 2016 un total de 34.687 niñas entre los 15 a 19 años de edad dieron a luz en la nación dominicana. El embarazo en adolescentes se ha constituido, o si se quiere, un problema de salud pública. Porque como sabrás, el embarazo en adolescentes impacta directamente en el desarrollo de las adolescentes, de las niñas. Es un tema que perpetúa la pobreza, es un tema que se genera, estamos viendo que es transgeneracional. Entonces hay muchos factores que a nosotros nos preocupan, pero sigue siendo ASUA una preocupación en la tasa de embarazo en adolescentes. Las tasas de fertilidad adolescentes suponen grandes retos para la protección social, la salud pública, la educación y la atención a la primera infancia. Son diversos los factores que implican o culminan con que una joven o menor de edad llegue a quedar en estado de gestación. Algunos involucran las expectativas de vida de los jóvenes, los patrones culturales asociados con la maternidad y el matrimonio, las desigualdades de género, el acceso a educación de calidad, la adquisición de habilidades para la vida y perspectivas económicas y de empleo disponibles para la juventud. Las redes sociales se han convertido en el pan nuestro de cada día, donde la mayor parte del tiempo esas niñas lo pasan con un celular o con una laptop o con una computadora de mesa, etcétera, etcétera. Y tú sabes que si tú no tienes un control de eso, ellos van a entrar a todas las páginas que le puedan instrumentar facilidades para ella ver cosas que no están adecuadas a su edad. El ritmo de vida que llevamos, que tú lo sabes y que cada uno de nosotros lo sabemos, una cultura que viene arrastrándose desde mucho tiempo y que los padres, en ese sentido, la mayoría se mantienen ausentes de los riesgos y posterior consecuencia que le puede producir eso a sus hijos. Cientos de niñas y adolescentes en el país se encuentran en estado de dejadez familiar, lanzadas prácticamente a las calles por la falta de vigilancia, lo que motiva a que por falta de educación sexual las niñas continúen también iniciando sus vidas como madres. Porque no es sencillamente que el adolescente se embarazó porque tuvo una relación sexual hoy. Es que a lo mejor viene con una carencia, viene una familia que tiene carencia de una política pública
viene de un entorno de una deuda social todavía de parte de nuestros estados, viene de una familia generacional que ha tenido el mismo comportamiento, viene de un entorno de pobreza, son muchos los factores, viene de un nivel educativo que le impacta más a ella que la que ha avanzado a nivel de los centros educativos. Resulta alarmante que cerca de 200 niñas mueran diariamente durante el parto y a nivel mundial unas 70.000 fallecen por complicaciones durante el embarazo y al dar a luz, debido a que no están preparadas ni física ni psicológicamente. Viene una etapa crítica, que es donde la mujer o la niña oculta ese embarazo. Al ocultarlo, quizá no recibe la atención prenatal que debe recibir de manera adecuada, no se identifican aquellos signos y síntomas de alarma o alguna condición de riesgo que pueda tener esa niña. Entonces, cuando viene ya a debutar, que ya el embarazo sale a flote porque no hay forma de cómo ocultarlo, entonces ya comienzan las complicaciones del niño con restricción de crecimiento intraútero, anemia durante el embarazo, tienen predisposición las adolescentes a tener trastorno hipertensivo del embarazo, o sea, que se le suba la presión durante esta etapa, con todas las complicaciones que esto encierra. Ya una mujer preparada, es totalmente diferente el escenario. Quienes se embarazan antes de los 15 años tienen mayores riesgos obstétricos que una adulta y pueden evidenciarse consecuencias en su propio cuerpo. Hay otras cosas que son, ya diría yo, más funestas, que pueden traer riesgo dentro de esa misma niña. Un embarazo prolongado, un embarazo delicado, una esclancia, una preeclampsia y por ende riesgo hasta de morir por sus condiciones, ya yo diría falta de formación metabólica, que de por sí no está preparada para ya embarazarse, tener un hijo y asumir las responsabilidades que le confiere como una madre. Tú sabrás que lo ideal para una mujer comenzar su vida reproductiva debe ser después de los 22 años de edad, 23, 24. Ya tú te has ejercido de profesional, ya tienes más madurez y por ende tienes un poco de conocimiento para actuar. A esto también se le suma el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual adquiridas por la niña y en la mayoría de casos detectadas durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que dentro de esos riesgos que yo te digo, por ejemplo, está la enfermedad de transmisión sexual. Pero sí tenemos un componente que es el asunto de las infecciones de transmisión sexual. Tenemos muchos casos de infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente aquellos casos que obedecen a virus del HPV, que son los que más frecuentemente se dan en el caso de estas niñas. Pero, ¿qué va a traer esto como consecuencia a nivel social? No solo el desarrollo de las menores se ve afectado por los embarazos, sino que estos casos culminan repercutiendo en el nivel económico y social del país completo. Mira, a nivel social, esto repercute negativamente. Son niñas que se van a ausentar de la escuela. Son niñas que tienen que ser sometidas a trabajo forzado antes de tiempo, lo cual va a hacer que ellas no tengan la posibilidad de dar una atención adecuada a sus hijos. Entonces eso crea un círculo vicioso, un círculo en el cual cada vez más vamos a tener ese empobrecimiento social, falta de educación, menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de crecimiento. Entonces, al final, tenemos una sociedad cada vez más comprometida. Pero aún peor, y que se ha visualizado como normal en la República Dominicana, que un 65% de los padres de las parejas de estas adolescentes fecundadas son mayores de edad, convirtiéndose en un acto de ilegalidad inclusive que contrarresta contra las leyes dominicanas que penalizan la seducción y abuso de menores, ámbito en el que se pueden enmarcar las relaciones sexuales que tiene una niña con un mayor de edad. Esa es una de las problemáticas adyacente al embarazo en adolescente. Tal vez se pinta el embarazo como una problemática 1-1, pero detrás de ese hay varios factores, no solamente el matrimonio infantil, que tú entiendes que te embarazaste, pero te embarazaste de un hombre que tiene 7, 10, 40, 20 años más que tú.
Pero ¿qué se dio en esa relación? ¿Sencillamente fue una relación de amorío entre tú y el señor mayor o hubo una situación a nivel familiar que permitió esa relación? Recientemente, uno de los casos de embarazos en menores registrados que consternó al país fue el registro al dar a luz de una niña de 9 años de edad violada por un adulto y que, víctima de esa agresión, quedó embarazada. La niña dio a luz a un bebé que actualmente tiene 2 meses de nacimiento, lo que nos hace pensar cuál es el papel que juegan los centros médicos al observar que una menor de edad llega embarazada hasta un hospital. Nosotros tenemos un buen contacto con lo que es el Tribunal del Niño, Niñas y Adolescentes, porque sí se han identificado casos donde tú vas a ver un embarazo en una niña de 13 años, cuando es un individuo de, qué sé yo, una edad que duplique o triplique su edad, ya nosotros vemos, incluso como por ley, estamos obligados a notificar para que estos casos se le dé seguimiento a ver si ha habido algún tipo de violación, que de hecho la hay, pero si a veces así han sido relaciones no consensuadas o consensuadas con el padre del menor, que es un punto que nosotros debemos tener siempre pendiente, y por esa vía nosotros nos sentimos bien del gran apoyo que nosotros recibimos, porque realmente hacen de ellos parte de nuestro equipo para garantizar una atención más integral a esas adolescentes. Aunque a diferencia de otras provincias como Santo Domingo, que registra unas 6.357 jóvenes de 10 a 19 años de edad embarazadas, según las estadísticas del 2016, su proporción de adolescentes atendidas es de tan solo un 21%, a diferencia de la provincia de Azua de Compostela, que registra un 29% de adolescentes atendidas, pese a que el total de embarazos rondan por los 975 en toda la red pública nacional, convirtiéndose Azua en la segunda provincia de mayor presencia de fecundidad adolescente. Azua ha mantenido un histórico repunte en temas de embarazo en adolescente. El año pasado hicimos una revisión reciente con las autoridades salientes del ministerio y realmente la situación continuaba siendo alarmante para la provincia. A nivel local, nosotros estamos registrando, la provincia registra actualmente un 29%, casi un 30% de embarazo en adolescentes. El año pasado tuvimos los 10 centros educativos con mayor tasa a nivel nacional y eso ha sido para las autoridades y las instituciones como Plan Internacional una gran preocupación. Pese a que en la gran mayoría de niñas llegan a tener sus bebés, una proporción de un 25.62% los pierden. Para 2016, 134 niñas azuanas abortaron sus criaturas por complicaciones de salud. De estas, 11 menores de 15 años y 123 de los 15 a 19 años de edad. No puede ser que un mal se arraigue tanto en una sociedad y que no haya aparecido como estrategias puntuales que puedan dar cabida a mejorar esa situación. Al regreso, alerta en San Francisco de Macorís con casos registrados de embarazos en menores. San Francisco de Macorís es el municipio cabecera de la provincia Duarte, zona nordeste de la República Dominicana. Durante años ha sido conocido como el mayor productor de arroz de la nación. Sin embargo, durante los últimos años, otros componentes han ido matizando y caracterizando esta población y uno de ellos ha sido el embarazo en la adolescencia. Conforme a la Oficina Nacional de Estadísticas, la provincia de Duarte registró para el 2016 un total de 815 embarazadas adolescentes de edades comprendidas entre los 15 años o menos hasta los 19 años de edad. Pero lo más sorprendente es que la proporción de embarazadas adolescentes se situó en un 30%, superando así a las demás provincias del país, en lo que parece una práctica a la que se viene dando continuidad hasta el 2020. En ese sentido, nosotros aquí en la región hemos mantenido estable los embarazos en adolescentes. No obstante que de vez en cuando
aparecen uno más que otro. Ante un llamado de alerta recibido, nos trasladamos hasta San Francisco de Macorís, al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde la realidad fue aún más estremecedora. Mira, es una problemática desde antes se viene manejando, donde nosotros estadísticamente te podemos decir que probablemente un 33% de todos los pacientes que se atienden al momento del parto, de las que se han atendido en este año, que han nacido en este hospital, están en etapa de adolescencia, lo cual es un número muy significativo. Los números por años han ido en aumento, llegando hasta a conocerse públicamente hechos desastrosos originados a partir de embarazos en la adolescencia, como fue el caso de la joven Emily Peguero, muerta a manos de quien fue su pareja Marlon Martínez, quien culminó con su vida tras un fallido intento de aborto. Ella estaba sangrando por su parte íntima. Desde ahí, con la presencia de la pandemia del COVID-19, en este hospital San Vicente de Paúl, los primeros 9 meses del 2020, se han registrado un total de 621 consultas obstétricas realizadas, 38 de estas a niñas de 10 y 14 años de edad y 583 a adolescentes de 15 a 19 años. Lo cual, como número, es muy significativo. Te decía ahorita que del número de nacimientos hasta la fecha, nosotros tenemos un total de 669 nacimientos. Este número es un poquito bajo con respecto a años anteriores por el asunto de la pandemia, pero de esos 569, 243 de ellos corresponden a la etapa de la adolescencia. Entonces, realizándole también a muchas otras que no llegan al término de su embarazo, sino que lo pierden por la causa que fuese, tenemos un total de 57 pacientes que se han atendido por problemas de pérdida de embarazo, y de estas 13 corresponden a embarazos que se dan antes de los 14 años de edad. La presencia de las niñas madres la observamos en pasillos de los hospitales, caminando en las calles y hasta en paradas de autobús, con sus inocentes rostros que revelan la llegada de un nuevo ser. Y es que si nos ponemos a calcular, faltando 2 meses para que concluya el 2020, las cifras de fertilidad adolescente solo en este centro médico son de 621 niñas consultadas, que llega a ser cerca de un 70% de la cifra ofrecida para el 2016, que registraba 815 embarazadas, es decir, que si se contabilizan las demás embarazadas de los demás centros médicos, las estadísticas de este municipio y a su vez la provincia para el 2020 superarían las del 2016. Hemos visto cómo el ser abuela se ha constituido en algo que ya no es la abuelita de hace años atrás, que ya era una señora con canas. No, ahora podemos ver abuelas con 32 años, con 30 años, porque es una historia que se repite. Una madre que se embarazó adolescente, una hija que más luego se va a embarazar en etapa de adolescencia. Cuando hacemos sumatorias, si se embarazó a los 14, probablemente podamos tener una abuela antes de los 30 años. Pese a esta situación que ahora ocupa a San Francisco de Macorís, así como las provincias de Azua, Pedernales y otras de menores recursos económicos, en el país existe un Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes 2019-2023, que busca reducir al 2023 el embarazo de personas adolescentes mediante la garantía y el ejercicio pleno de sus derechos sexuales, reproductivos, de salud, educación y protección social, con oportunidades para el desarrollo integral, social, psicológico y espiritual, a través de políticas públicas interinstitucionales e intersectoriales, programas y proyectos transparentes e inclusivos permeados por el enfoque de equidad y género que responden a sus necesidades, expectativas, talentos y que se ejecutan con participación activa de la comunidad y la familia, ajustándose permanentemente a los cambios sociales y en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este plan se debe aplicar en los hospitales, instituciones gubernamentales y otras organizaciones vinculadas a la niñez y la adolescencia. Nosotros tenemos ese programa de capacitación en los centros del primer nivel
también trabajamos en los hospitales también. Esas niñas, porque lo importante aquí es hacerlo de una manera preventiva, no cuando la niña llegue ya embarazada, porque de nada sirve. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo son acuerdos intersectoriales, tanto con la iglesia, con los colegios y las escuelas, porque ahí es la zona de las niñas y ahí nosotros podemos captarla antes de que ocurra el evento, y así nosotros capacitarla y hablarle de ella de la forma preventiva para ella no incurrir en un embarazo no deseado a temprana edad. Eso es lo que nosotros estamos forjando en nuestra región, desde Samaná hasta Hermanas Mirabal. Dando charlas, dando conferencias, dándose informaciones, explicándole a la sociedad y a los padres cuáles son los riesgos del embarazo en adolescentes. Y no obstante, estamos en contacto directo también con el Servicio Nacional de Salud, que día tras día nos viene dando videoconferencias. Usted sabe que ya todo se está haciendo de esa manera. Y por ende nosotros tenemos la población alerta de lo que es el riesgo de un embarazo en adolescentes. E incluso organizaciones internacionales se han sumado a las medidas. A nivel de territorio, Plan trabaja en 5 provincias del país con programas muy puntuales y otras acciones muy radicadas de empoderamiento también en la parte turística del país. Justamente porque nosotros entendemos que si las niñas logran empoderarse, si tienen un acceso a información apropiada y a tiempo, si logran acceder a capacitación técnica vocacional, ellas posponen, ellas cambian esa realidad. Entonces el plan impulsa programas en estas provincias a nivel del país en la que le genera o le proporciona herramientas que las adolescentes puedan identificar y puedan fortalecer ese desarrollo. Se desarrollan programas de empoderamiento juvenil, no solamente con el tema de derechos sexuales y reproductivos, sino también de emprendimiento, de empoderamiento económico. Pero todo luce como que estos esfuerzos no han brindado resultados por la escalonada presencia de niñas madres. Los evidentes números rojos entre los que se encuentra la República Dominicana ante la alta tasa de estos casos nos hace pensar qué realmente se está haciendo desde el Estado para orientar y prevenir que estas jóvenes tengan relaciones sexuales a temprana edad y como consecuencia de esto resulten en estado de gestación. Tenemos el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, pero lo vemos como una herramienta más que está hecha ahí, pero que a nivel presupuestario no está estabilizado, que es corresponsabilidad de muchas instituciones, que a lo mejor el liderazgo ha faltado ver con propiedad las acciones conjuntas. Estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud han establecido que para disminuir significativamente o erradicar los embarazos en la adolescencia en cualquier nación, la base fundamental debe ser la orientación y educación sexual, que en República Dominicana no existe. El tema de educación a nivel de los centros educativos tiene que ser uno a uno. Ese empoderamiento de las niñas de poder saber negociar esa sexualidad sana, saber negociar un noviazgo, pero sobre todo esa información a nivel de la familia, esa educación integral que debemos recibir, ese acceso a esos métodos o a esos servicios, con un enfoque humano. Ha quedado demostrado que una joven orientada y con la suficiente información sobre sexualidad, matrimonio y embarazos evita irrumpir en su vida. Hemos encontrado cambios, por ejemplo, de adolescentes que entramos a un municipio y en el centro educativo teníamos una población, de 125 adolescentes jóvenes embarazadas. Y en ese proyecto, al desarrollar el proyecto, al concluir, habíamos disminuido el 95% de las adolescentes, de los embarazos en los centros educativos. Es decir, hay una causa-efecto. Cuando yo tengo una información de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, no solamente no te embaraces, no, es por qué no te puedes embarazar, es porque eres una niña aún, es porque tienes un proyecto de vida, es porque se rompe tu futuro.
Sin lugar a dudas que en el país se han quedado rezagadas las políticas para prevenir embarazos en los adolescentes. Las orientaciones deben venir desde la familia y en caso de no ser aptas para formar a sus hijos, debe ser el Estado quien otorgue la formación. No obstante, esto luce imposible al parecer para un país donde ni siquiera se piensa en sentarse en la mesa del diálogo a todos los sectores, ya sea religiosos, formativos, vinculados. Tras la pausa, los casos de acoso cibernético a niñas aumentan.